No pierdes tu vida de un día para otro. No la pierdes en un solo error ni en una sola mala decisión. La pierdes lentamente, casi en silencio. La pierdes en pequeñas concesiones diarias que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en una vida entera desperdiciada. La pierdes cuando decides quedarte 5 minutos más en la cama sabiendo que deberías levantarte. La pierdes cuando sabes que tienes algo importante que hacer y aún así eliges distraerte. La pierdes cuando dices, mañana empiezo, mañana entreno, mañana cambio, mañana me pongo serio con mi vida, pero ese mañana casi nunca llega y así pasan los días, luego pasan los meses, luego pasan los años. Y un día te detienes un momento, miras alrededor y te das cuenta de algo que te golpea por dentro. Tu vida no avanzó, no cambió, no se transformó, solo pasó. Muchos hombres no desperdician su vida en tragedias. La desperdician en distracciones, en hábitos débiles, en comodidad constante, en una rutina que nunca cuestionan. Se levantan, van al trabajo, regresan, se sientan frente a una pantalla y consumen horas de contenido que no les aporta nada. Dicen que están cansados, dicen que necesitan descansar, dicen que mañana será diferente, pero mañana repiten exactamente lo mismo. Y lo más peligroso es que ni siquiera se dan cuenta. Viven en piloto automático. Respiran, comen, trabajan, duermen, pero no viven con intención, no viven con propósito, solo reaccionan al día. Y cuando una persona vive así, el tiempo se convierte en un ladrón silencioso. Porque mientras tú crees que todavía tienes tiempo, tu vida se está consumiendo, minuto a minuto, día tras día, año tras año, y nadie te advierte cuando ya es demasiado tarde. Ese es el verdadero problema. No es que las personas quieran desperdiciar su vida, es que se acostumbran a una vida pequeña, se acostumbran a la comodidad, se acostumbran a no exigirse más, y poco a poco su mente empieza a justificarlo todo. No es tan grave, todo el mundo vive así, no tengo prisa, todavía soy joven, pero la vida no funciona con esas excusas. El tiempo no negocia, el tiempo no se detiene, el tiempo no espera a que estés listo. Sigue avanzando, aunque tú no hagas nada. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas que un hombre puede escuchar. Muchos hombres no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de decisión. Fracasan porque pasan años pensando en lugar de actuar. Fracasan porque viven atrapados entre lo que quieren ser y lo que realmente hacen todos los días. Porque la vida no cambia con deseos, cambia con disciplina, cambia con decisiones difíciles, cambia con acciones repetidas cuando nadie está mirando. Pero la mayoría evita ese camino. ¿Y sabes por qué? Por miedo. Miedo a cambiar, miedo a fallar, miedo a salir de la comodidad, miedo a enfrentarse con su propia realidad. Porque es más fácil distraerse que confrontarse. Es más fácil ver una pantalla durante 3 horas que preguntarte seriamente qué estás haciendo con tu vida. Es más fácil posponer una decisión difícil que asumir la responsabilidad de cambiar. Pero hay algo que debes entender hoy. Si no decides el rumbo de tu vida, alguien más lo hará por ti. Tus hábitos lo harán, tus distracciones lo harán, tu comodidad lo hará. Y cuando te des cuenta, habrán pasado 10 años. 10 años. 10 años que nunca volverán. 10 años que no se pueden recuperar. Y entonces mirarás atrás y entenderás algo que duele profundamente. No te faltó tiempo, te faltó intención, te faltó decisión, te faltó disciplina. Por eso muchos hombres llegan a cierta edad con una sensación que no saben explicar. No están en ruinas, no están completamente derrotados, pero sienten algo dentro, una incomodidad silenciosa, una voz que les dice que pudieron haber sido más, que pudieron haber construido más, que pudieron haber vivido con más propósito, pero no lo hicieron. Porque se distrajeron, porque se acomodaron, porque postergaron. Y aquí es donde aparece el punto de quiebre. Ese momento donde un hombre finalmente se mira al espejo y deja de mentirse. Ese momento donde entiende que nadie vendrá a salvarlo. Nadie vendrá a organizar su vida. Nadie vendrá a despertarlo. Ese momento donde comprende algo profundamente espiritual. Dios te dio vida, pero no va a vivirla por ti. Dios te dio capacidades, pero no va a usarlas por ti. Dios te dio tiempo, pero no va a administrarlo por ti. Ese trabajo es tuyo. Y cuando un hombre entiende eso,
algo cambia dentro de él. Empieza a ver el tiempo de forma diferente. Empieza a entender que cada día es una oportunidad, pero también una responsabilidad, porque la vida no se construye en momentos extraordinarios. Se construye en días ordinarios, en decisiones pequeñas, en acciones repetidas, en disciplina silenciosa. Por eso muchos hombres que cambian su vida lo hacen en silencio. No anuncian nada, no publican nada, no buscan aplausos, simplemente desaparecen. Desaparecen del ruido, desaparecen de las distracciones, desaparecen de la comodidad. Y en ese silencio empiezan a reconstruirse. Día tras día, hábito tras hábito, decisión tras decisión. Empiezan a entrenar cuando nadie los ve. Empiezan a leer cuando otros están perdiendo el tiempo. Empiezan a trabajar en su mente mientras el mundo está distraído. Y durante meses, incluso años, parece que nada cambia. Pero por dentro todo está cambiando. Su mente se vuelve más fuerte, su disciplina se vuelve más firme, su enfoque se vuelve más claro, hasta que llega el momento donde el mundo vuelve a verlos. Y entonces ocurre algo interesante. La gente dice, cambió, ahora es diferente, ahora es otro hombre. Pero lo que realmente ocurrió es que ese hombre decidió dejar de desperdiciar su vida. Decidió reconstruirse, decidió usar el tiempo con intención, decidió convertirse en alguien irreconocible. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero necesitas tomar una decisión, hoy, no mañana, hoy. Porque el tiempo no es infinito, el tiempo es limitado. Cada día que pasa es un día menos de vida. Cada año que pasa es un año que no vuelve. Y esta es una verdad que muchos prefieren ignorar. La muerte no avisa, no manda advertencias, no agenda citas, simplemente llega. Y cuando llegue, no importará cuánto tiempo creíste tener, importará cómo lo usaste. Por eso este mensaje no es para asustarte, es para despertarte. Porque todavía estás aquí, todavía respiras, todavía tienes tiempo, pero ese tiempo solo tiene valor si decides usarlo. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, escribe en los comentarios una frase que represente esa decisión. Escribe, soy inquebrantable. No como una palabra vacía, sino como un compromiso contigo mismo. Un recordatorio de que ya no vas a vivir en piloto automático. Un recordatorio de que ya no vas a desperdiciar tu vida. También suscríbete a este canal, porque este espacio existe para confrontar verdades, para despertar mentes y para recordarte quién puedes llegar a ser cuando decides vivir con disciplina. Y comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo, porque hay hombres allá afuera caminando por la vida dormidos. Hombres con potencial, hombres con talento, hombres con propósito, pero atrapados en distracciones, atrapados en comodidad, atrapados en excusas. Tal vez este mensaje sea el momento que los despierte, porque al final, la vida cambia cuando un hombre decide dejar de desperdiciar su tiempo. La vida cambia cuando un hombre deja de esperar el momento perfecto. La vida cambia cuando un hombre se levanta, asume responsabilidad y empieza a construir su camino en silencio, con disciplina, con fe en Dios y con una determinación que el mundo no puede romper. Porque cuando un hombre decide reconstruirse, ya no vuelve a ser el mismo. Se vuelve más fuerte, más consciente, más enfocado y sobre todo, se vuelve dueño de su tiempo. Y cuando un hombre se convierte en dueño de su tiempo, deja de desperdiciar su vida y empieza a construir algo que realmente vale la pena vivir. La mayoría de los hombres cree que el cambio llega con un momento espectacular. Creen que un día despertarán con una claridad absoluta, con una motivación desbordante, con una fuerza casi sobrenatural que los empujará a transformar su vida de un día para otro. Pero la realidad es muy distinta. El cambio verdadero casi nunca llega con ruido. Llega en silencio. Llega cuando un hombre se cansa de mentirse. Llega cuando un hombre se cansa de repetir los mismos días una y otra vez. Llega cuando finalmente entiende que nadie vendrá a rescatarlo de la mediocridad que él mismo permitió construir. Y ese momento no es cómodo. Ese momento no es emocionante. Ese momento es crudo. Es incómodo. Es profundamente confrontativo. Porque en ese instante un hombre deja de culpar al mundo y empieza a mirarse con honestidad. En ese momento entiende algo que cambia toda su perspectiva. Entiende que su vida actual es el resultado directo de sus decisiones pasadas, no de la suerte, no de las circunstancias.
no de lo que hicieron o dejaron de hacer otras personas, sino de lo que Él permitió, de lo que toleró, de lo que repitió todos los días. Y cuando esa verdad golpea la conciencia de un hombre, algo dentro de él empieza a despertar, porque por primera vez deja de verse como víctima del tiempo y empieza a verse como responsable de su destino. Ese despertar no es una explosión, es más parecido a una llama pequeña que empieza a encenderse en el interior, una llama que dice basta, basta de desperdiciar horas, basta de vivir distraído, basta de decir que algún día cambiarás mientras sigues viviendo exactamente igual. Esa llama crece cuando un hombre comienza a entender que la vida no está esperando a que él esté listo. La vida sigue avanzando. Cada día que pasa es un día menos de existencia. Cada año que pasa es un año menos de oportunidad para construir algo que tenga verdadero significado. Muchos hombres viven como si el tiempo fuera un recurso infinito. Actúan como si siempre hubiera otra oportunidad, otro momento, otro año para comenzar. Pero la realidad es que el tiempo es el recurso más limitado que existe. El dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden aparecer de nuevo, incluso los errores pueden corregirse, pero el tiempo que pasó ya no vuelve, el día que terminó ya no regresa. Y cuando un hombre comprende eso con verdadera profundidad, algo cambia dentro de su mente. Empieza a mirar cada hora con más respeto, empieza a ver cada día como una responsabilidad. Y aquí aparece una de las decisiones más importantes que un hombre puede tomar en su vida. La decisión de desaparecer por un tiempo del ruido del mundo, no para huir de la realidad, sino para reconstruirse. Porque hay momentos en los que el crecimiento exige silencio, exige distancia, exige disciplina lejos de la aprobación de los demás. Durante ese periodo, muchas personas no entenderán lo que estás haciendo. Algunos pensarán que te alejaste, otros dirán que cambiaste demasiado, otros simplemente seguirán con sus vidas mientras tú te concentras en reconstruir la tuya. Pero ese proceso es necesario, porque la reconstrucción personal no ocurre en medio de la distracción constante. Ocurre cuando un hombre empieza a ordenar su vida desde adentro, empieza a disciplinar su mente, empieza a controlar su tiempo, empieza a elegir con cuidado en qué invierte su energía. Ese proceso puede parecer lento desde afuera, puede parecer que nada extraordinario está sucediendo, pero dentro de ese hombre está ocurriendo algo poderoso. Está construyendo una nueva versión de sí mismo. Cada mañana que decide levantarse cuando su mente quiere quedarse en la comodidad está fortaleciendo su carácter. Cada entrenamiento que realiza cuando nadie lo está viendo está fortaleciendo su disciplina. Cada momento en el que elige aprender en lugar de distraerse está fortaleciendo su mente. Y poco a poco empieza a entender una verdad que muchos ignoran durante toda su vida. El carácter no se construye en momentos de facilidad, se construye en momentos de resistencia. La disciplina diaria empieza a moldear su identidad. Ya no se ve como alguien que quiere cambiar. Empieza a verse como alguien que cambia todos los días. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la forma en que una persona vive. Porque cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu destino cambia. Durante ese proceso también aparece algo profundamente espiritual. Muchos hombres descubren que cuando comienzan a vivir con disciplina y responsabilidad, su relación con Dios cambia. Ya no lo ven como alguien que debe resolver sus problemas mientras ellos permanecen pasivos. Empiezan a entender que la fe también exige acción. Empiezan a entender que Dios no les dio vida para desperdiciarla, les dio vida para desarrollarla, para honrarla, para convertirla en algo que tenga propósito. Esa comprensión fortalece el espíritu. Porque un hombre que entiende que su tiempo es un regalo sagrado, empieza a tratar cada día con más respeto. Empieza a levantarse con una intención clara. Empieza a preguntarse qué puede construir hoy que acerque su vida a la persona que está llamado a ser. Y cuando esa mentalidad se vuelve constante, algo extraordinario empieza a suceder. La vida deja de sentirse como una repetición sin sentido y empieza a sentirse como una misión. Esa misión no siempre es visible para los demás. Muchas veces el progreso ocurre en silencio, ocurre en las horas en las que nadie está mirando, ocurre cuando decides seguir adelante incluso cuando no tienes ganas, ocurre cuando eliges disciplina en lugar de comodidad, ocurre cuando decides ser constante incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Pero tarde o temprano, ese proceso produce una transformación real. Un día te miras al espejo y te das cuenta de que ya no eres el mismo hombre que eras antes.
Tu mente es más fuerte. Tu enfoque es más claro. Tu relación con el tiempo es diferente. Ya no lo desperdicias con la misma facilidad. Empiezas a protegerlo. Empiezas a usarlo con intención. Y en ese momento comprendes algo que muchos descubren demasiado tarde. La verdadera libertad no viene de hacer lo que quieres en cada momento. La verdadera libertad viene de tener el control sobre ti mismo. Viene de poder decir no a las distracciones. Viene de poder mantener el rumbo incluso cuando el camino se vuelve difícil. Viene de saber que estás viviendo con propósito. Por eso este mensaje no es solo una reflexión, es una invitación a despertar. Si algo de lo que estás escuchando está resonando dentro de ti, no lo ignores. Hay momentos en la vida en los que una idea puede convertirse en un punto de transformación. Tal vez este sea uno de esos momentos para ti. Escribe en los comentarios una declaración que represente tu decisión de dejar de desperdiciar tu vida. Escribe con convicción la frase, soy inquebrantable. No lo hagas por este canal, hazlo por ti. Hazlo como un recordatorio de que hoy decidiste tomar el control de tu tiempo y de tu destino. También suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando mensajes que despierten tu conciencia y fortalezcan tu mentalidad. Y comparte este video con alguien que esté viviendo en piloto automático. Tal vez esa persona necesite escuchar estas palabras hoy, porque nunca sabemos qué momento puede convertirse en el punto de quiebre que cambie la dirección de una vida. Recuerda algo importante antes de continuar tu camino. La mayoría de las personas seguirá viviendo distraída. Seguirán esperando el momento perfecto que nunca llega. Seguirán diciendo que algún día cambiarán mientras los años pasan frente a sus ojos. Pero tú no tienes que ser uno de ellos. Tú puedes decidir hoy desaparecer del ruido, reconstruirte en silencio y regresar convertido en un hombre irreconocible. Un hombre con disciplina, un hombre con propósito, un hombre que respeta su tiempo y honra la vida que Dios le dio. Porque al final, la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida extraordinaria no está en la suerte ni en el talento, está en la decisión diaria de vivir con intención. Y esa decisión empieza ahora, hoy, en este momento. Cuando decides que ya no vas a seguir dormido mientras tu vida pasa frente a ti. Cuando decides levantarte, avanzar y construir una existencia que realmente valga la pena vivir. Habrá quienes te digan que apuntes más bajo, no porque no puedas, sino porque ellos no pudieron. Porque lo desconocido hace ruido, y su miedo hace aún más. Te dirán que quieras menos, que reduzcas tu alcance, que cambies tu fuego por comodidad. Te preguntarán, ¿para qué arriesgarte a caer si puedes aprender a amar el suelo? Hablarán de la gravedad como si fuera evangelio, como si caer fuera la única verdad que importa. Pero lo que nunca dirán, lo que quizá nunca comprendan, es que algunos nacen con estrellas en los ojos. Algunos están hechos para saltar incluso cuando no hay red. Algunos prefieren romperse intentando tocar el cielo, antes que pasar una vida arrodillados ante lo seguro. Y lo sentirás en los momentos silenciosos, cuando nadie esté mirando, cuando el mundo se detenga y la chispa regrese. Ese destello imposible que te dijeron que apagaras. Y te preguntarás, ¿es tonto intentar? ¿Es absurdo estirarse hacia algo que nadie más ve? ¿Escalar una escalera que desaparece en las nubes? ¿Seguir un camino sin nombre, sin mapa, sin huellas? Pero el mapa lo crea quien camina. El sendero nace de los pasos, no de las instrucciones. Y la luna quizá nunca fue el premio, quizá lo era la decisión, la declaración. Levantar la mano al cielo y decir, no sé qué hay detrás de la esquina, pero iré de todos modos. Ellos no entenderán eso, no verán las estrellas que atravesaste, no sentirán el frío del vacío al que entraste, ni el calor de la primera luz tras la oscuridad. Para ellos, fallaste, apuntaste alto y fallaste. Pero lo que no comprenden es que te convertiste en algo en el proceso. Caer entre las estrellas sigue siendo tocarlas, sigue siendo dejar el suelo, sigue siendo aprender a volar. Es fácil medir la vida por trofeos, es fácil contar solo victorias, pero el significado se encuentra en el movimiento, en el convertirse, en estirarse más allá de lo que fue, hacia lo infinito posible. Perderás personas, soltarás piel vieja, enterrarás versiones de ti que te suplicaban quedarte, pero con cada paso recordarás, la luna nunca fue garantizada, solo el viaje. Así que sigue escalando, aunque rían, aunque no lo entiendan, aunque se alejen, aunque la noche no devuelva luz. Escala,
Porque lo que ellos llaman fracaso, tú lo conocerás como transformación. Lo que ellos llaman desvío, tú lo verás como diseño. Y un día, ese día llegará. Mirarán al cielo y verán una luz cruzándolo. Dirán que es suerte, dirán que es magia, dirán que es un milagro. Pero tú sabrás la verdad. No hubo milagro, fue el fuego en tus pulmones. Las manos temblando que aún así se estiraron. Los pies cansados que no se rindieron. El sueño que protegiste cuando el mundo te pidió soltarlo. Así que, cuando te digan que apuntes más bajo, sonríe, porque nunca vieron las estrellas por las que tú estabas danzando. Fuiste hecho para romperte, para ser imperfecto, para agrietarte. Y gracias a eso, imagina un mundo donde nunca te quebraras, nunca tuvieras que reconstruirte. ¿Qué tragedia sería? Es en la ruptura donde se esculpe la belleza, como el músculo en el gimnasio, estresado, desgarrado, forzado. Micro rupturas que enseñan. No solo resisto, me fortalezco. La perfección es una trampa, un mecanismo de defensa. Muéstrame perfección y te mostraré miedo. La belleza no es pulida, es rodillas raspadas, orgullo herido, errores repetidos, porque solo lo que se rompe puede reconstruirse más fuerte. Así que deja que la vida te agriete, deja que la luz entre por las grietas. Construye de nuevo, una y otra vez, como un fénix que renace de las cenizas. Habrá días de neblina, días donde no veas las montañas frente a ti, pero detrás del velo, la claridad sigue ahí. La única forma de atravesarlo es caminar. Algunas batallas no son ajedrez, son simples, seguir o rendirse, resiliencia. Eso es todo. No necesitas reconstruir el castillo hoy, solo recoger la primera piedra. El fuego no muere, solo necesita ser atendido. La vida no es perfección, es regreso. Volver a intentarlo, volver a levantarte, volver a elegir empezar. Cada gran regreso comienza igual, con una decisión, la decisión de comenzar. Entonces empieza aquí. No cuando tengas más energía, no cuando el calendario esté limpio, no cuando la motivación regrese como una ola perfecta. Empieza donde estás, con lo que tienes, con lo que sientes. Porque la verdad es que la mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa por esperar el momento ideal. Y el momento ideal es un mito cómodo que la mente fabrica para evitar el riesgo. Siempre habrá una razón para postergar. Siempre habrá una excusa elegante que suene racional. Siempre habrá una pequeña incomodidad que parezca suficiente para decir mañana. Pero mañana es el escondite favorito del miedo. Y si sigues entregándole tu poder al mañana, terminarás viviendo en un eterno casi. No necesitas sentirte listo. Necesitas estar dispuesto a verte torpe al principio, dispuesto a equivocarte en público, dispuesto a avanzar con dudas en el pecho. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Y ese tipo de acción no es ruidosa ni espectacular, es silenciosa, es repetitiva, es casi aburrida. Se parece más a levantarte cuando suena la alarma que a cruzar una meta con los brazos en alto. Se parece más a cumplir tu palabra cuando nadie está mirando que a recibir aplausos. Y sin embargo, ahí es donde se construye todo. Vas a tener días en los que no sentirás absolutamente nada. Ni inspiración, ni emoción, ni claridad. Solo peso, solo resistencia, solo esa sensación de estar caminando contra el viento. Y en esos días entenderás que la disciplina es más confiable que el entusiasmo. El entusiasmo es una chispa. La disciplina es una estructura. El entusiasmo enciende, la disciplina sostiene. Y si dependes únicamente de lo que sientes, estarás a merced de un clima interno que cambia sin aviso. Pero si construyes hábitos sólidos, si decides actuar incluso cuando no hay ganas, entonces te conviertes en alguien que no necesita estar inspirado para avanzar. Habrá momentos en los que mirarás atrás y no reconocerás a la persona que eras hace un año, y eso puede asustar. Porque crecer implica dejar versiones antiguas de ti, implica aceptar que ciertas mentalidades ya no encajan, implica admitir que algunos vínculos estaban basados en quién eras, no en quién te estás convirtiendo. Y sí, eso duele, porque evolucionar no es solo sumar, también es soltar creencias, soltar rutinas, soltar relaciones que solo sobrevivían en la comodidad. Pero cada capa que dejas atrás revela algo más auténtico.
algo más alineado con lo que realmente quieres ser. Te darás cuenta de que muchas de tus limitaciones eran narrativas heredadas, frases repetidas tantas veces que parecían verdades. No soy así. No puedo con eso. Eso no es para gente como yo. Pero cuando empiezas a actuar diferente, cuando te expones a situaciones que antes evitabas, esas historias comienzan a agrietarse, y en esas grietas aparece una pregunta poderosa. ¿Y si sí puedo? ¿Y si nunca lo intenté lo suficiente? ¿Y si la única diferencia entre quienes lo logran y quienes no es que unos continúan cuando otros se detienen? No romantices el proceso. No será lineal, no será limpio. Habrá retrocesos. Habrá semanas en las que sentirás que perdiste ritmo. Habrá decisiones que no saldrán como esperabas. Pero incluso ahí hay construcción. Incluso ahí hay aprendizaje. Porque cada error, si lo observas con honestidad, te ofrece información. Te muestra qué ajustar. Te revela dónde aún hay miedo. Te obliga a afinar tu enfoque. El fracaso no es un veredicto. Es retroalimentación. Solo se convierte en final cuando decides no volver a intentar. Y habrá un punto en el que comprenderás algo crucial. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie tocará tu puerta con la oportunidad perfecta envuelta en certeza absoluta. Nadie hará el trabajo interno por ti. Puedes recibir apoyo, puedes recibir consejo, puedes recibir inspiración, pero la decisión de moverte es exclusivamente tuya. Y lejos de ser una carga, eso es liberador. Porque significa que no dependes de circunstancias mágicas. Dependes de elecciones diarias, pequeñas, repetidas, consistentes. Vas a enfrentarte a tu propia resistencia más veces de las que quisieras. Esa voz que te dice que pares, que descanses más, que ya hiciste suficiente, que nadie notará si aflojas hoy. Y la mayoría de las veces, esa voz sonará razonable. No gritará, no parecerá destructiva, parecerá protectora. Pero tienes que aprender a distinguir entre descanso consciente y abandono disfrazado, entre recuperación estratégica y evasión, entre compasión y autoengaño. Esa diferencia es sutil, pero cambia destinos. También descubrirás que la confianza no se construye pensando en positivo, se construye cumpliendo promesas. Cada vez que dices voy a hacerlo y lo haces, incluso cuando no quieres, estás enviando un mensaje interno. Soy alguien que cumple, soy alguien que actúa. Soy alguien que no se traiciona. Y esa identidad es más poderosa que cualquier afirmación repetida frente al espejo. La autoestima no es una frase bonita, es el resultado de evidencia acumulada. Habrá días en los que el progreso será invisible. No habrá resultados medibles. No habrá señales externas que validen tu esfuerzo. Y ahí es donde muchos se detienen, porque quieren garantías, porque quieren confirmación inmediata. Pero el crecimiento real ocurre debajo de la superficie, como raíces extendiéndose en silencio antes de que el árbol sea visible. Si abandonas porque no ves cambios rápidos, te perderás la transformación profunda que solo ocurre con el tiempo. En algún momento entenderás que la incomodidad es una brújula. Lo que más evitas suele señalar lo que más necesitas enfrentar. Esa conversación difícil, ese proyecto que te intimida, ese entrenamiento que exige más de lo que crees tener. Ahí, exactamente ahí, hay expansión. Porque el cerebro busca eficiencia y seguridad. Quiere conservar energía. Quiere repetición conocida. Pero tu potencial vive fuera de lo predecible. Vive en el territorio donde aún no eres experto. Donde aún no controlas todo. Donde aún puedes fallar. Y sí, fallarás. Pero cada vez que lo hagas y regreses te volverás más difícil de romper. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más resistente. La resiliencia no es dureza emocional permanente, es flexibilidad, es capacidad de doblarte sin quebrarte, es adaptarte sin perder tu esencia, es aceptar el golpe sin rendirte al golpe. Y esa cualidad no se desarrolla leyendo sobre ella, se desarrolla viviéndola. Habrá sacrificios, horas en las que otros descansan y tú trabajas, momentos en los que elegirás entrenar mientras otros eligen distraerse. Decisiones que te harán parecer obsesivo ante ojos que no entienden tu visión. Pero recuerda esto: cada persona paga un precio. La diferencia es que algunos pagan el precio del esfuerzo hoy y otros pagan el precio del arrepentimiento mañana. Y el arrepentimiento pesa más, dura más, se instala más profundo. No estás compitiendo con el mundo. Estás compitiendo con tu versión anterior, con tus hábitos antiguos,
con tus patrones repetitivos, con la comodidad que te seduce. Y esa es una competencia diaria, no espectacular, no pública, pero determinante. Cada día eliges si fortaleces tu carácter o si fortaleces tu excusa. Cada día eliges si alimentas tu disciplina o tu distracción. Cada día eliges si avanzas un centímetro o retrocedes en silencio. Habrá momentos de duda intensa, momentos en los que pensarás que no valió la pena tanto esfuerzo, que quizás era mejor quedarse en lo simple. Pero si te detienes lo suficiente para observar, notarás que incluso en la dificultad hay crecimiento. Incluso en el cansancio hay capacidad expandida. Incluso en la incertidumbre hay una versión más madura de ti tomando forma. No siempre sentirás orgullo en el proceso, pero más adelante mirarás atrás y agradecerás no haberte detenido. Y cuando finalmente logres algo que antes parecía imposible, no será solo el resultado lo que te transformó, será el camino, será la persona que tuviste que convertirte para sostener ese logro. Porque el verdadero objetivo nunca fue la meta externa, fue la identidad interna que desarrollaste en el trayecto, fue la fortaleza que construiste, fue la claridad que ganaste, fue el respeto propio que acumulaste. Así que si hoy te sientes lejos, si hoy sientes que perdiste ritmo, si hoy dudas de tu capacidad, recuerda esto. No estás comenzando desde cero, estás comenzando desde experiencia, desde aprendizaje, desde cicatrices que te enseñaron. El fuego sigue ahí, quizás más pequeño, quizás más silencioso, pero sigue vivo. Y todo lo que necesita es atención, una acción, un paso, una decisión. No necesitas cambiar tu vida completa esta semana. Necesitas elegir una dirección y sostenerla. Necesitas mantener tu palabra hoy. Necesitas dar el siguiente paso aunque no veas todo el camino. Porque nadie que haya construido algo significativo tuvo certeza absoluta. Tuvieron compromiso, tuvieron perseverancia, tuvieron días oscuros en los que avanzaron igual.